En un momento como este que estamos siendo, de pronto, vamos a ser azotados por alguna tempestad o como un huracán, como Irma, viene un episodio que experimentaron algunos discípulos y también Cristo, que es cuando pasaron al otro lado, ¿verdad? Cuando Jesús calmó la tempestad. Y esto está en Marcos capítulo 4 versículos del 35 al 41. Y fíjate, no te voy a leer el episodio completamente, pero quiero que después lo leas y, y, y junto a esta reflexión que te traigo, puedas tú también reflexionar como lo he hecho yo. Dice que ellos temieron hundirse sin darse cuenta que quien mantenía la barca a flote era Cristo. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros miedos a hundirnos en cualquier tempestad que hemos estado enfrentando sin darnos cuenta que en la misma barca donde estamos nosotros está Jesús? Y una cosa sí va a pasar, es que mientras Él esté en nuestra barca difícilmente pueda hundirse en medio de una tormenta, en medio de cualquier situación. Nuestras habilidades no servirán de mucho en medio de la tempestad. ¿Cuántas veces te has visto en una tempestad tratando de resolverlo a través de tus habilidades o a través de tu conocimiento o a través de tus posibilidades? Nada de eso va a servir en medio de una tempestad. ¿Tienes a Jesús en la barca? Él es el que puede ayudarte a resolver cualquier situación. Fíjate que como último recurso, entonces ellos decidieron ir a Cristo cuando este recurso debería haber sido el primero. ¿A dónde estás yendo tú en medio de una situación, en medio de la tempestad? ¿A quién estás acudiendo? Cuando los discípulos los despertaron o le despertaron, dice la Biblia en esa historia que Él se levantó. Qué bueno es porque Jesús siempre se va a levantar a tu favor. Él nunca va a quedar inmóvil e indolente ante las tempestades que se levanten delante de ti. ¿Por qué entonces ir de último a Él? ¿O por qué dudar? ¿Verdad? Cuando tú le llames, Él se va a levantar. Cuando tú le busques, Él te va a contestar. Cuando tú le ores, Él te va a escuchar. Simplemente tenemos que ir, acudir, no como un último recurso, sino como lo primero. De aquello de lo que estés lleno, es lo que saldrá en medio de la tempestad. Cuando las cosas están bien es fácil alabar a Dios. Fíjate en la misma historia, si nos fijamos en el contexto, los discípulos se habían pasado el día con Jesús, escuchando palabra de Dios, escuchándole, dándole cómo Jesús le daba aliento a las demás personas, cómo las personas se iban con sus necesidades emocionales, espirituales, satisfechas. Y estos discípulos, a pesar de que estaban oyendo todas estas cosas, responden de este modo ante la tempestad. ¿Por qué razón? ¿De qué estaban llenos estos discípulos que respondieron de esa forma frente a la tempestad? Estaban llenos de miedos, estaban llenos de temor. ¿De qué estás lleno tú? ¿Tú sabes de lo que tú estás lleno? Depende de lo que sale de tu boca. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en los momentos de tempestad, lo que sale de tu boca realmente sale de tu corazón. ¿De qué estás lleno? Si en el momento de la tempestad gritas, desconfías, tienes miedo, temor, angustia, ansiedad, de eso es lo que estás lleno. Entonces tienes que revisar de dónde te estás llenando, a dónde estás yendo, qué estás viendo o escuchando, porque de eso es de lo que te estás llenando. La fe no viene por el oír, la fe es por el oír. Es decir, tu fe no viene por el oír, como a veces decimos, y el oír la palabra de Dios. Eso está mal dicho. La fe es por el oír. Así que, ¿qué es lo que hay dentro de ti? Si es la fe, porque si la fe es por el oír, es que la fe está. Lo que tenemos que hacer es alimentarla. Más bien creo que debemos llenarnos o fortalecer esa fe a través de lo que escuchamos. Obviamente, palabra de Dios. La falta de fe si viene por el oír, lo contrario a lo de Dios. Si te pones a escuchar noticias malas, si te pones a escuchar
las opiniones de la gente, si te pones a escuchar o a fijarte en las situaciones por las que están pasando las demás personas, esto va a debilitar tu fe y te va a cargar, te va a llenar de miedo. El mismo Jesús le había dicho de antemano, pasemos al otro lado. Y ellos no tuvieron fe, porque si no habían llegado al otro lado, ¿cómo es que van a dudar de que van a llegar al otro lado si el mismo Jesús les había dicho, pasemos al otro lado? ¿Me hago entender? Prestemos atención, porque cuando Jesús dice pasemos al otro lado, Él no va a dejar las cosas inconclusas hasta que tú llegues, hasta que pasemos, hasta que toquemos el suelo en el otro lado. Y eso te está diciendo hoy. Dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No es Andrews, no es Irma, no es José, no es ningún huracán, ni ningún nombre de un huracán que pueda atormentarnos, que pueda debilitarnos, porque ninguno de esos nombres es más grande que el nombre de Cristo. Así que mi exhortación hoy es que no te atormentes por los nombres que empiezan a venir a tus oídos, por de aquello que estás escuchando, sino te exhorto a que leas la palabra de Dios, a que busques de Dios y que sea eso lo que llene tu vida. Al final, Dios no te va a dejar en medio de la tormenta, Él te va a llevar al otro lado. Dios te bendiga.